Está con nosotros el precandidato a diputado Facundo Moyano, integrante del Frente de Todos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Facundo, en primer lugar. ¿Cómo estás, Facundo? ¿Bien? Gracias por invitarme. Al contrario. A 10 días de las PASO, a 10 días de que arranquemos una primera veda electoral, después habrá otra en octubre. ¿Cómo ves la campaña? Creo que es una campaña que, como bien decía recién... Antonio. Antonio, El gallego. sí, sabía. Decime el gallego. Antonio, Decilo, ya el está. gallego. Todo el mundo me dice gallego. Se pasa más por la chicana y los eslogan que por las propuestas. Y me parece que es el momento de las propuestas reales, concretas. Recién decías algo muy importante respecto al trabajo. Nosotros rechazamos de lleno la reforma laboral que propuso el gobierno. Pero eso no significa que no hayan que discutir cuestiones que hacen a lo laboral. Claro. Un país que tiene un 40% de trabajo no registrado merece discutir sobre eso. Nuevas actividades que nacen con una empleabilidad diferente, con formas de trabajo diferentes, merece la discusión de un régimen diferente. Y estoy hablando de los trabajadores de plataformas de servicio, por ejemplo. Entonces digo, no estamos negados a esa discusión, hay que ir hacia una reconfiguración del sistema laboral. Por supuesto que rechazamos de lleno la reforma precarizadora que propuso el gobierno, eso es otro tema, pero digamos, eso sería un avance importante en una propuesta que tiene que ver con que una micropyme que tiene hasta 5 empleados no puede pagar el mismo costo impositivo sobre un trabajador que lo que paga Autopista del Sol o una concesionaria eléctrica. O por ejemplo, también discutir el momento, ¿no? Se habla mucho de los peajes. Digo, hoy en día, que no hay laburo, no puedes levantar los peajes. Bueno, porque no hay trabajo. A ver, nadie está en contra del avance tecnológico. Nadie, pero nadie se opone a que la tecnología se utilice como instrumento para generar más productividad, más rentabilidad inclusive para las empresas. Ahora, ¿a qué costo? ¿Y cuál es el papel que va a cumplir el Estado para regular esa intervención de la tecnología? ¿No? ¿Y el hombre? ¿Qué va a hacer el hombre? Por supuesto, ¿cómo se van a generar los diferentes empleos que emanen de esa implementación de los procesos productivos y demás? Entonces digo, estamos abiertos a esa discusión. Y después, por supuesto, esta es una campaña de modelo económico. Y yo quiero un modelo económico donde los bancos se den vuelta, le presten a una pyme al 80%, al 90% y a una familia al 60% y se den vuelta, le den la plata al Banco Central y reciben un beneficio impresionante sin ningún tipo de riesgo. Yo no quiero ese modelo financiero. ¿Cómo crees que va respecto al modelo económico, teniendo un sector público que me da la sensación que no va a ser motor de crecimiento y un sector externo que tampoco va a ser motor de crecimiento? ¿Cómo va a ser la relación con el sector privado de un potencial gobierno de Alberto Fernández, del mundo sindical, también con el mundo privado, en relación a lo que conversaban recién? En un eventual gobierno, quiero decir, de Alberto Fernández, desde ya. Bueno, uno de los datos llamativos, ¿no? Porque este es un gobierno que se pensaba pro empresas y en realidad ha lastimado profundamente no solo a las pymes, también a las grandes empresas nacionales, ¿no? Entonces yo lo que digo, un dato significativo que habla de esto es que el crédito a los privados bajó un 50% en el último año. O sea, no hay créditos a los privados. O sea, si vos querés competir con el mundo después de la apertura de importaciones que se hizo matando industrias enteras como la industria textil, tenés que elaborar un plan de créditos para que las empresas puedan abastecerse de las herramientas para después competir. Bueno, creo que eso, o sea, las empresas no solamente fueran atacadas en ese sentido, sino que desde la caída del consumo, la suba de las tarifas y desde el costo impositivo sobre los empleados, como lo que decía recién. O sea, eso es una cuestión que hay que discutir. ¿Por qué en la Argentina hay un 40% de trabajo en negro? ¿Nadie se preguntó por qué? ¿Alguien se preguntó por qué un laberrap o un bar con mozos los tiene en negro? Porque si los tiene en blanco, si los pone en registrados, directamente los cierra. Y eso pasa con los locales de comercio, en la Argentina pasa eso. Tengo un montón de amigos que tienen su emprendimiento y yo no le puedo decir que vengo del mundo sindical, che, ¿y cómo tenés a la gente? No, la verdad la tengo registrado porque si no tengo que cerrar. Eso es una realidad. Y ante esa realidad no podemos no discutir eso. Entonces, cuando vos me preguntás cómo sería un gobierno de Alberto Fernández, yo creo que hay que atender a ese sector. Defender el trabajo no solamente es defender al trabajador, tal vez como se tiene pensado,
o sea, peleando por los derechos, que eso fundamentalmente lo hace el sector sindical, sino es defender la industria nacional, que es la que genera trabajo. La pyme genera el 80% de trabajo en la Argentina. Las multinacionales generan el 18%, las pymes generan el 80%. Y también otra cosa que hay que discutir, Facundo, me parece a mí, es la forma de pago y la rentabilidad de las grandes empresas. Porque si un supermercado le paga una pyme a 120 días, la destruye. Hay que empezar a discutir esto también. ¿Por qué un kiosco paga el contado y el supermercado paga 120 días? Se hay que discutir temas de Argentina profunda, ¿no? Del día a día. Pero hay que estar dispuesto también a tocar algunos intereses, ¿no? Sí. Por supuesto. O sea, un gobierno que no está dispuesto a tocar intereses y que quiere distribuir realmente la riqueza, está gobernando, como pasa en este caso, como vemos la realidad de las estadísticas, para muy pocos. Ahora, Facundo, vos recién hablabas de la inviabilidad pyme en materia de empleo registrado, que hay una cuestión económica que no pueden afrontar y eso significaría, por ejemplo, reducirles algunos impuestos o reducirles contribuciones patronales, es decir, subsidiar a un sector de la economía. En ese caso te plantearían del otro lado, bueno, ¿y cómo lo financio? Evidentemente hay que encontrar financiación de algún sector del poder económico y significan conflictos en etapas en donde el conjunto de la sociedad está hablando de diálogo. Primero, por supuesto que el conflicto es parte de la democracia. Yo no creo que eso sea un conflicto. Yo creo que eso se hace a partir del consenso. Por eso es tan importante la política. Por eso este gobierno que menosprecia la política, tiene un muy buen marketing político, pero menosprecia la política a la hora de gestionar, se olvidó de que para hacer cualquier tipo de reforma tiene que integrar a los actores más dinámicos de la economía. Bueno, podés hacer una reforma peleándote con el sindicalismo. Vos no podés hacer una reforma matando el sector industrial. Vos no podés hacer una reforma no haciendo participar a las universidades de esta cuestión. Entonces yo lo que digo es, si tenemos un 40% de trabajo no registrado, que ese es el verdadero agujero que tiene el sistema previsional, lo que uno tiene que hacer para compensar lo que algunos pueden llegar a entender como una de financiación del sistema, es poner, por lo menos, entramos proyectado a ese trabajador que está no registrado de manera registrada. Y eso se hace con acuerdos, con el sindicalismo, eso se hace con acuerdos del sector empresario, y después, una vez que hay otras reglas de juego, para que el empresario pyme, para que el micropyme tenga esos 5 empleados que hoy los tiene en negro, en una ferretería, en un kiosco, en donde sea, haya una coacción para que los ponga en blanco, porque hoy un empresario micropyme, que no es un empresario, es un trabajador para mí, la mayoría de mis amigos, que tiene a los empleados en negro, vos no podés obligarlo a que blanquee porque lo matás. Y no solamente matás a ese micropyme, sino matás al trabajador. Por eso política Entonces lo que hay que hacer es política de empleo. No, primero hay que alimentar el consumo. Claro. Pero también tenemos que tener en cuenta este dato. La Argentina tuvo 10 años de crecimiento económico durante el gobierno kirchnerista y el trabajo no registrado no varió demasiado. Entonces no es una cuestión solamente de crecimiento económico y de consumo. Es una cuestión estructural que se debate con políticas públicas. Por eso digo, hay que dar esa discusión. No estamos cerrados a esa discusión. Facundo, vos recién acabas de mencionar un error de que fue para vos dentro de la época kirchnerista, que no fue registrar a trabajadores que estaban de manera informal. ¿Cómo es convivir? Porque dentro del Frente de Todos vos venís del palo más del masismo, está la parte más kirchnerista. ¿Cómo es convivir ahora en la campaña? ¿Cómo se están llevando? Digo, ¿cómo resultó ser este frente ahora que estamos a 10 días de las PASO? No, a ver, tenemos el objetivo principal de poder cambiar de gobierno para poder gobernar bien. No se trata solo de ganar. Yo lo que creo que la fórmula presidencial encierra 2 autocríticas. La de Alberto Fernández, que dijo, no es más por el medio, hay que complementar al kirchnerismo. Dijo, con Cristina sola no alcanza, pero sin Cristina no se puede. Creo que expresa eso la fórmula. Y la autocrítica de Cristina, que dijo, es Alberto, porque no es una etapa para mí, y Alberto no se desdice de ninguna de las críticas que hizo, o por lo menos de muchas críticas que hizo. Entonces, creo que ahí hay una autocrítica. Y donde hay autocrítica hay responsabilidad y también hay madurez política. O sea, me parece que es fundamental la crítica, y para nosotros los peronistas más. O sea, Perón hablaba de la autocrítica como herramienta fundamental para la conducción política, y me parece que la principal autocrítica la hizo Cristina al poner o al acordar una fórmula
con alguien que fue muy crítico a muchos aspectos del kirchnerismo. Ahora, Facundo, se dice, bueno, la PASO puede oficiar de primera vuelta, la primera vuelta puede oficiar de balotaje, y como nunca, desde el regreso de la democracia acá, a ojímetro, tal vez me estoy comiendo alguna elección, va a haber una elección recontrapolarizada cuando los mecanismos institucionales no necesariamente lo prevén porque no es un balotaje. Si es que efectivamente esto se da, ¿cómo haces el 11 de diciembre? En el sentido de que vos tenés al oficialismo diciendo, si gana el Frente de Todos, está en riesgo la República, si gana el Frente de Todos, vamos hacia Venezuela. ¿Cómo gobernás a un 50, 48, 45, 43% de la sociedad que piensa en esos riesgos? Primero, yo no creo que sean porcentajes tan importantes de la sociedad que piensen a un extremo o al otro. Sin dudas hay porcentajes que son los núcleos duros de ambos lados, pero no hay un porcentaje tan... No creo que la sociedad esté partida de tal manera. Por supuesto que hay gente que puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Pero yo siempre dije, de la polarización que lleva a la grieta, y de la grieta se sale gobernando. O sea, lamentablemente no podemos salir de esa grieta en la campaña. Creo que el hecho de que la fuerza del medio, digamos, ya se haya, más allá de que lo vi a Urtubey con Lavagna, que insisten con eso, se haya diluido. Diluido queda mejor, porque desintegrado ya no estás reconociendo que son una fuerza, o por lo menos que son candidatos. No sé si fuerza política, pero no sé si son fuerza. Candidatos. Pero candidatos. Quiere decir que persiste esa polarización, porque si no, no se hubiera podido dar este panorama. Ahora, creo que con un gobierno de diálogo real, no por eslogan, vamos al diálogo y después te peleas con todo el mundo, como hizo Cambiemos, con un gobierno real, con un gobierno que integre y que ponga como prioridad la gestión, se sale de la grieta. Y donde aparezcan los resultados después, porque acá lo que falta son resultados. ¿Por qué Cambiemos apela al marketing? ¿Por qué a Cambiemos le preocupa más una pelea simbólica que realmente los resultados? ¿Por qué Macri dice que hay 7.600 kilómetros de ruta y en realidad hay 440, esto de chequeado? Porque es marketing. Y lamentablemente toda la gente no ve chequeado. No le llega todo porque no hay herramientas para que alcance para comunicar a todo el mundo. Y bueno, y ellos tienen esas herramientas, o sea, lamentablemente para la sociedad, porque no pueden conocer la verdad, y la gente piensa que Macri hizo 7.600 kilómetros de ruta, cosa que no es así. Entonces yo creo que cuando se le empiecen a dar respuestas reales a la gente, se va a salir de la grieta. Gracias, Facundo. Muchas gracias a ustedes. Vamos a ir en vivo a Plaza de Mayo porque allí está el acto de justicia por Santiago.